Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 511. Batalla por el Monte Chimney, parte final. En el pueblo, todos creían que sería un día normal. La gente abría sus aguas termales y otros paseaban haciendo planes. Un hombre que había viajado hasta la Barrige Town finalmente se metió al agua para relajarse, pero después de un momento el agua empezó a sentirse cada vez más fría, hasta que no pudo soportarlo y tuvo que saltar. ¡Qué demonios! El agua está fría. No fue solo esa fuente termal. En todo el pueblo, las aguas termales empezaron a enfriarse. No solo las aguas termales, sino también los spas e incluso el generador de energía geotérmica empezaron a disminuir su capacidad. Las casas empezaron a quedarse sin electricidad. Poco a poco, todo en el pueblo se fue quedando sin electricidad. Toda la cultura de la Barrige Town dependía de los volcanes. Sin ellos, casi nada en el pueblo marchaba bien. Mientras tanto, mientras la gente salía corriendo de sus casas, en lo alto de un edificio, un Absol observaba todo. Entrecerró los ojos y miró hacia la montaña. Luego saltó, dirigiéndose a la cima. Los gruñidos del equipo Aqua y del equipo Magma se enfrentaron en la ladera de la montaña, los gritos de los Pokémon se superpusieron mientras los ataques detonaban contra la montaña. Golbat, cortador de aire. Numel, Ember. Carvana, muerde, Crunch. Los soldados lanzaban ataques al azar, con la esperanza de dar en algún lugar. Un bando dominaba al otro por un instante, solo para que la situación se volviera a contracorriente. Estaban igualados, y por eso, ambos eran igualmente patéticos. Un soldado magma salió volando cuando un Sharkpedo se abalanzó sobre él, solo para ser interceptado por un Migtiena que le mordía las aletas. Cerca, un par de soldados Aqua se coordinaron. Pelipper levantó el viento mientras un Sealeo se estrellaba contra el suelo, congelándolo bajo las botas magma. Mantengan la línea. Gritó un soldado Aqua, no dejen que los empujen cuesta arriba. Retrocedan. Gritó un soldado de magma en respuesta. El monte Chimney es nuestro. Mientras seguían peleando, abajo estaba Brock con Magimax detrás de él, pero Ash no estaba a la vista. Entonces y recuérdame otra vez porque es una buena idea, y murmuró Max. Tranquilo. Solíamos pelear con soldados como este en Kanto y Johto todo el tiempo. Uno se acostumbra, dijo Brock mientras se escondía detrás de una roca, sosteniendo una Pokéball en la mano. Eso no es reconfortante. ¿Por qué nos ponemos en peligro por esto? Max ni siquiera tiene un Pokémon, exclamó Mai. Saben que no tenían por qué venir. Podrían haberse quedado en el carrito, respondió Brock. ¿Quieres que estemos colgando ahí arriba? Ni hablar. Exclamó Mai frenéticamente, señalando hacia donde colgaba la góndola. ¿Y estamos seguros de que dejar que Ash y Flannery se fueran solos fue una buena idea? Preguntó Max. Oye, Ash puede ser la persona más poco seria y troll que he conocido, pero cuando hay que hacer algo, nunca nos ha defraudado. Mientras decía eso, una explosión se escuchó detrás de ellos, causada por los soldados que luchaban. Brock no pareció sorprendido. Simplemente miró su muñeca como si consultara un reloj imaginario. Sí, ya era hora. Mai y Max seguían confundidos. Por si pensabas que tramaban algún plan, no. Ash y Brock acababan de intercambiar una mirada. Ambos sonrieron con suficiencia, y Ash lo sacó de la góndola antes de llevarse a Flannery y volar en su aerodáctil. Les sonrió a Brock y Mai, luego sacó otra Pokéball y salió corriendo de su escondite, deslizándose por la montaña y lanzando ambas Pokéballs, cuidando. De las bolas emergieron el Steelix de Brock y su Tiranitar. Se estrellaron contra el suelo, y la entrada de Brock atrajo inmediatamente la atención de todos. Steelix cavó directamente en el suelo, mientras Tiranitar pisoteó las rocas con su pie, usando filo de piedra. A su alrededor, fragmentos de piedra comenzaron a salir disparados del suelo uno tras otro, elevándose hasta formar muros que separaban el campo de batalla y atrapaban a los soldados dentro de jaulas de piedra. Cuando los soldados se dieron cuenta de lo que ocurría, se giraron para abalanzarse sobre Brock, pero los muros de piedra ya los habían separado de sus Pokémon.
Con los soldados atrapados, Steelix irrumpió en las jaulas de piedra y, con un solo coletazo, los mandó por los aires y los dejó inconscientes. Sus Pokémon forcejearon, pero no pudieron liberarse de las prisiones de piedra. Brock estiró el hombro mientras miraba a unos sorprendidos Mai y Max. Sonrió con suficiencia. ¿Qué? ¿Creían que Ash era el único fuerte? Sigo siendo un ex líder de gimnasio, ¿saben? Se volvió hacia la montaña, donde más soldados seguían luchando. Brock se quitó la chaqueta y se la ató a la cintura. Bueno, tenemos más que hacer. Hacía tiempo que no me entregaba por completo. Al otro lado de la montaña, Amber y Tabitha todavía estaban dando vueltas una alrededor de la otra en medio de las piedras rotas que quedaron de su batalla. El Pelipper de Amber ya había sido noqueado y había lanzado un Gorevis. Tabitha aún tenía su Camerupt, pero esta vez también lanzó un Darmanitan. Tabitha notó que Amber se concentraba más en esquivar que en atacar. Entrecerró los ojos. ¿Estás alargando esto? Amber no respondió de inmediato. Se limpió la ceniza de la mejilla con el dorso del guante, respirando con más dificultad de la que le gustaba. Qué curioso, dijo al fin. ¿Cuál fue tu primera suposición? Añadió con sarcasmo. Eso solo hizo enojar aún más a Tabitha. Darmanitan, Flare Blitz. Darmanitan rugió y golpeó sus puños antes de atacar a Amber y Gorevis. Amber levantó el brazo. Gorevis, Hydropump. Gorevis disparó una potente ráfaga de agua directamente contra el Pokémon de tipo fuego. Darmanitan se lanzó de cabeza contra él, y las llamas de su cuerpo se extinguieron al tiempo que el vapor llenaba la ladera de la montaña. Aún así, Darmanitan se abrió paso, pero el ataque debilitado hizo que, al impactar contra Gorevis, el daño no fuera tan fuerte como Tabitha esperaba. Amber estaba a punto de dar otra orden cuando de repente oyó algo a través de su comunicador, proveniente de uno de los soldados. Miró hacia atrás y vio que el vapor del volcán se detenía. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su plan había funcionado. Bueno, parece que ganamos, dijo Amber, volviéndose hacia Tabitha, quien también miraba el volcán que ahora no humeaba. Terminaré con esto. Necesito reunirme con mi equipo. Ni hablar. Gritó Tabitha. Darmanitan, brazo martillo. Darmanitan cargó hacia adelante, con su puño brillando en rojo mientras se lanzaba hacia Amber y Gorevis. Gorevis, psíquico, al suelo. Ordenó Amber. Gorevis resplandeció, al igual que el suelo bajo Darmanitan. La piedra se quebró, cediendo al caer Darmanitan. Las fracturas se extendieron, provocando que la sección donde Tabitha se encontraba también se agrietara, hasta que finalmente se rompió, y él cayó tras ella. Maldita sea. Te pagaré por esto, cabrón. Gritó Tabitha mientras él caía montaña abajo. Amber suspiró, mirando a Tabitha mientras él se alejaba rodando. Miró a su equipo. Esa batalla lo había agotado. Él y Tabitha habían estado más o menos igualados, y eso no le gustaba. Negando con la cabeza por ahora, habló por su comunicador. Grunts, prepárense para movilizarse. Encuentren la ubicación de Matt y luego reagrúpense en la base. Levantó la vista y suspiró nuevamente, dándose cuenta de que tendría que escalar la montaña a mano ya que su Pelipper estaba fuera de combate, y también la mayor parte de su equipo. Shelly y Courtney se deslizaron por la pendiente, raspando las botas y buscando con las manos cualquier cosa que les impidiera caer. Consiguieron detener el descenso en una cornisa inferior. Camerupt clavó sus pies en la piedra y Sharpedo chasqueó sus mandíbulas. Shelly fue la primera en frenar, apoyándose en un saliente irregular. ¡Ja! ¡Qué desastre! Gritó, mirando a Courtney de reojo. ¿Nadie te ha dicho nunca que es de mala educación tirar a la gente de las montañas? Courtney se levantó más despacio, mientras la ceniza flotaba a su alrededor como nieve. Se sacudió una mota de polvo de la manga. Variables en aumento. Y aceptable. Camerupt avanzó pisando fuerte. Shelly chasqueó la lengua. TCH. ¿Sigues en pie, Bien. Sharpedo, regresa. Sharpedo surgió del vapor, mientras el agua giraba violentamente alrededor de sus dientes. Shelly sonrió ampliamente. Esa es mi chica. A ver qué te parece. Extendió el brazo hacia adelante. Sharpedo, cascada. Sharpedo se lanzó hacia arriba, con el agua rugiendo debajo de él mientras se estrellaba contra Camerupt. Courtney murmuró. Interceptar, Camerupt, lava plume. Una explosión de calor fundido estalló hacia arriba, chocando con el ataque de la cascada.
El vapor explotó hacia afuera, oscureciéndolo todo con una nube blanca cegadora. Shelly se tambaleó hacia atrás, tosiendo. Ja. ¿Todavía te escondes detrás del vapor? Ustedes, los de Magma, no tienen imaginación. Los ojos de Courtney brillaron a través de la niebla. Irrelevante. Levantó otra Pokéball y dijo. Desplegando unidad secundaria. La bola se abrió de golpe, liberando un Slugma. El Pokémon fundido se deslizó sobre la roca que se enfriaba, recalentando instantáneamente el suelo debajo de él y deshaciendo la ventaja de Sharpedo paso a paso. La sonrisa de Shelly se desvaneció un poco. «Ja, ¿hablas en serio?», murmuró, y luego rió. «Bien. Así debe ser». Ella se inclinó hacia adelante, con los ojos encendidos. «Sharpedo, no te rindas». Cascada otra vez. Sharpedo se abalanzó, desatando otra ola de agua. Camerupt se interpuso frente a Slugma, protegiéndolo del ataque y resistiendo el golpe. Courtney inclinó la cabeza. Y se ha notado un cambio de fase y interesante. Shelly gruñó. ¿Estás disfrutando esto? Y sí. Antes de que Shelly pudiera responder, sintió que el volcán retumbaba y escuchó a Cosmo gritar. Lo logré. Shelly sonrió. Ja. Parece que perdiste, monstruo sin emociones. Giró ligeramente la cabeza, alzando la vista hacia la cima. El calor bajo sus botas disminuyó. Camerupt resopló, y su magma se atenuó hasta convertirse en un brillo apagado. Y anomalía ambiental confirmada, murmuró Courtney, y el descenso de la temperatura se está acelerando. Dios mío, no te puedo sacar de quicio. Pues entonces, mejor lárgate. Shelly giró sobre sus talones. Sharpedo, Aquajet. Directo al suelo. Sharpedo, cubierto de agua, se abalanzó hacia adelante, estrellándose contra el suelo frente a Courtney y su Pokémon. Grietas se abrieron al instante en la piedra. La cornisa se derrumbó. Courtney y Camerupt cayeron con fuerza sobre una plataforma inferior, y la roca explotó a su alrededor mientras se deslizaban varios metros antes de detenerse. Slugma se esparció, apenas recuperándose mientras se aferraba a una pared de piedra. Shelly caminó hasta el borde y miró hacia abajo. Sharpedo, otra vez. Cascada. Apunta entre nosotros. El torrente se estrelló entre los dos administradores, excavando una profunda zanja en la ladera de la montaña. El impacto arrancó otra sección de roca, justo debajo de Courtney. Courtney cayó hacia atrás, deslizándose rápidamente, con las botas raspando inútilmente mientras se precipitaba por la pendiente. Camerupt rugió, clavándole las garras y apenas contuvo el impulso de seguirla. Courtney se contuvo en el último segundo, clavando los dedos en un saliente irregular. Quedó allí colgada, con la ceniza cayéndole sobre la cara, pero no parecía especialmente asustada. Su expresión permaneció inalterada. Shelly se inclinó sobre el borde superior, con las manos en las rodillas. «Ja. Mírate», gritó. «Supongo que todo ese análisis no te avisó que el suelo estaba a punto de ceder». Courtney la miró con expresión ilegible. Error de juicio reconocido. Shelly se enderezó, dándose la vuelta y dijo. «Sube de nuevo si quieres». Preguntó por encima del hombro. «Tengo que salvar a un profesor y robar un meteorito». Ella chasqueó los dedos bruscamente. «Sharpedo, muévete». Sharpedo se acercó a ella mientras Shelly corría cuesta arriba. Como solo estaban un nivel más abajo, no tardó mucho en llegar a la cima, donde la esperaba el profesor Cosmo, ya recogiendo el meteorito. Shelly volvió a poner su expresión falsa mientras aplaudía. «Vaya, el poder del meteorito es asombroso». «Gracias, pero tenemos que salir de aquí rápido», dijo Cosmo, envolviendo el meteorito en una manta. «Por favor, déjame cargarlo. Necesitas conservar tus fuerzas». «Vamos, Amber debería encontrarnos a mitad de camino», dijo Shelly mientras extendía lentamente la mano para agarrar el meteorito, cuando de repente... Grovyle, hoja de hoja. Combusken, patada llameante. Desde un costado, un Grovyle y un Combusken pasaron junto al Sharpedo de Shelly, golpeando al tiburón al mismo tiempo y enviándolo contra una piedra. Entonces, desde el cielo, dos rayos de rayo cayeron, atacando a Sharpedo nuevamente. Shelly giró justo cuando un aerodáctil se abalanzó sobre él. Dos figuras saltaron. Ash y Flannery. Ash le entregó a Flannery su Combusken para que lo usara por el momento, hasta que recuperara a su Pokémon. Bee y Pikachu se sentaron orgullosos sobre la cabeza de Aerodáctil.
Hablando de eso, al aterrizar, la mirada de Flannery se fijó en un cinturón de Pokéballs muy familiar que estaba en la barandilla. Su Pokémon. Shelly siguió su mirada y sonrió dulcemente, colocándose justo delante de Cosmo. Ah. Ten cuidado, cariño. Esos son equipos importantes. Ash aterrizó junto a Flannery. Grovyle se dejó caer suavemente al suelo con los brazos cruzados, mientras Combusken se enderezó junto a Flannery. Ash se crujió los nudillos. Sí, no. Hoy no vamos a hacer el monólogo del villano mientras roba cosas. Además, no estoy seguro de que quieras otra paliza, más seguro que no. Los ojos de Shelly se abrieron de par en par al comprender por qué Mac no había contestado su comunicador. Probablemente este chico ya lo había dejado inconsciente. Tú otra vez, entrecerró los ojos. Soy yo, dijo Ash con una sonrisa, inclinando la cabeza. ¿Qué vas a hacer al respecto? Grovyle le dio un paso adelante con los brazos cruzados, las hojas brillando tenuemente. No dijo ni una palabra, solo miró fijamente a Shelly como si ya hubiera perdido y le estuviera haciendo perder el tiempo. Combusken giró un hombro, las llamas lamieron perezosamente sus tobillos mientras miraba a Shelly, luego a Flannery, luego nuevamente a Shelly. Shelly gruñó y extendió el brazo. Sharpedo, crunch. Sharpedo se abalanzó sobre ellos antes de que Flannery pudiera hacer un movimiento para tomar sus Pokéballs. Grovyle Ash chasqueó los dedos. Grovyle desapareció en una mancha verde, golpeando con una hoja el hocico de Sharpedo desde un costado, sacándolo de su curso y haciéndolo deslizarse por la plataforma de metal. Ash se encogió de hombros. ¿Sabes? Para alguien que habla mucho, seguro que te encuentras con muchos niños que te arruinan el día. El ojo de Shelly se crispó. No te hagas el engreído. Sharpedo, regresa aquí. Sharpedo se levantó y atacó de nuevo, chasqueando las mandíbulas. Combusken. Gritó Flannery. Combusken avanzó al instante, con las llamas brillando con más intensidad alrededor de sus piernas. No esperó la orden definitiva, simplemente se movió, girando y asestando una patada llameante directo al costado de Sharpedo. El impacto resonó cuando Sharpedo salió despedido hacia atrás, estrellándose con fuerza contra una barandilla con un grito. Ash parpadeó. Miró a Combusken con los ojos entrecerrados. Entonces, la escuchaste con normalidad. Incluso Pikachu, Aerodactyl y Grovyle le miraron a Combusken como si fuera raro. Combusken apartó la mirada, fingiendo no saber de qué hablaba Ash. En cambio, salió corriendo y apareció junto a la barandilla detrás de Shelly, donde estaban las Pokéballs de Flannery. Saltó antes de que Shelly pudiera detenerlo y aterrizó junto a Flannery, devolviéndole el cinturón. Oh, gracias. Dijo Flannery rápidamente, recogiendo sus Pokéballs y abrochándose el cinturón. Shelly chasqueó la lengua, pero entonces su comunicador cobró vida. Escuchó un momento antes de suspirar. Parece que tengo que acortar las cosas. Lo siento, pero no puedo perder el tiempo con ustedes, chicos. Sharpedo, poder secreto. Sharpedo abrió la boca y expulsó un rayo de luz blanca, pero no iba dirigido a Ash ni a Flannery. Cayó al suelo. Shelly abrazó al profesor Cosmo mientras la luz los envolvía. Ash silbó mientras Aerodactyl batía sus alas con fuerza, tratando de ahuyentar lo que estuviera sucediendo, pero cuando la luz se desvaneció, desaparecieron. Espera. ¿Qué? Exclamó Flannery, mirando a su alrededor frenéticamente. ¿A dónde se han ido? Parece que huyeron, dijo Ash, entrecerrando los ojos. Luego miró la gigantesca máquina que seguía latiendo mientras enfriaba el volcán. Flannery se giró hacia él. Se escaparon, y la máquina sigue funcionando. Si esto sigue así, el monte Chimney va a dejar de ser un volcán. Sí, lo noto, terminó Ash, ya moviéndose. La miró de reojo. Señaló con el pulgar por encima del hombro hacia los sinuosos senderos que descendían de la montaña. Flannery, te necesito aquí. Parpadeó. Ash intenta apagarlo, o mejor aún, intenta recalentar el volcán. Voy tras ellos. Viste que se aferraban a algo. Debe ser importante. Si lo es, podríamos usarlo para revertir lo que sea que hayan hecho, dijo Ash mientras saltaba sobre Aerodactyl. Regresó a Grovyle y Combusken e hizo que Pikachu y B se escondieran en su mochila. Sabía perfectamente que tenían el meteorito y lo quería. Técnicamente no le estaba mintiendo a Flannery, pero si por alguna razón no lo recuperaba, tenía otra forma de revivir el volcán. Aún así, no iba a decir eso cuando podía conseguir lo que quería por el camino.
Flannery miró de un lado a otro varias veces y luego asintió. Está bien. Haré lo mejor que pueda. Solo mantente a salvo. Siempre lo soy. Ash saludó mientras Aerodactyl despegaba, llevándoselo. Flannery lo vio irse, luego sacudió la cabeza y se dio una palmada en las mejillas. Está bien, puedo hacer esto. Por todos. Envió al equipo que había traído con ella, Torkoal, Camerupt, Magcargo y Ninetales, y señaló hacia el volcán. Todos, lanzallamas. Gritó Flannery. Los 5 Pokémon se giraron hacia la lava y comenzaron a lanzar fuego directamente al volcán. Vamos. Vamos a reavivar este volcán. Gritó Flannery. Se negaba a que esto terminara allí. Sin el volcán, Pueblo Lavarige estaba acabado, y no quería pensar en eso. Mantenía la vista fija en su Pokémon. Tenemos que reavivar el fuego. Entonces oyó pasos detrás de ella. Cuando Flannery se giró, vio a Courtney del equipo Magma acercándose lentamente. Intentar revivir el volcán no es mala idea, es importante destacar que Flannery desconocía la existencia del equipo Magma. Acababa de enterarse de la existencia del equipo Aqua tras ser secuestrada, y durante el vuelo hasta aquí se había centrado únicamente en llegar a la montaña lo antes posible y recuperar a sus Pokémon. No se había percatado de las figuras con uniformes rojos que inundaban la montaña para luchar contra el equipo Aqua, e incluso si lo hubiera hecho, habría asumido que estaban de su lado. Courtney miró de Flannery a la máquina. Equipo Aqua. Luego volvió a mirar a Flannery. ¿Necesitas ayuda? Flannery se estremeció un poco ante la naturalidad con la que lo dijo, pero se olvidó de ese sentimiento. ¿Quién eres? ¿Estás con el equipo Aqua? ¿Les ayudaste a hacer esto? No, respondió Courtney simplemente. Nosotros, no queremos esto. También queremos que se salve el volcán, así que supongo que podríamos decir que estamos del mismo lado, del mismo bando. Repitió Flannery, observando a la chica, que parecía completamente imperturbable. Courtney ladeó levemente la cabeza. Este resultado no era el deseado. Quiero solucionarlo. Ella miró la máquina, sus luces de advertencia ahora pulsaban de un azul opaco y enfermizo en lugar de ámbar, probabilidad de parada volcánica, aumentando. Flannery tragó saliva y se volvió hacia la boca del monte Chimney. El nivel de lava había bajado visiblemente. El resplandor se desvanecía, reemplazado por roca oscura y fría. Esa cosa está matando a la montaña, dijo Flannery, apretando los puños. Si realmente estás de mi lado, ayúdame a apagar esta cosa. Y acordado. Courtney se acercó a los controles, sus ojos recorriendo las lecturas más rápido de lo que Flannery podía seguir: sifón de energía vinculado a resonancia de meteorito, extracción directa insuficiente, sobrecarga forzada requerida. Flannery parpadeó. ¿Podrías decirlo de una manera que no suene aterradora? Courtney hizo una pausa. Debemos romperlo. Flannery resopló a pesar de sí misma. Puedo hacerlo. Se giró hacia su Pokémon. Muy bien, nuevo plan. Sigue disparando, pero prepárate para atacar esa máquina cuando yo lo diga. Todos sus Pokémon gritaron en señal de acuerdo. Courtney los observó con interés. Impresionante potencia térmica, son compatibles. Flannery la miró y le preguntó: ¿siempre hablas así? Sí, dijo Courtney. Caminó hacia adelante y lanzó varias Pokéballs, liberando un Camerupt, un Charizard y un Pyroar. Todos, únanse, y ordenó Courtney mientras sus Pokémon también comenzaron a lanzar fuego al volcán. Flannery parpadeó. Vale. Supongo que realmente estás de mi lado. Se dio una palmada en las mejillas, respiró hondo y sonrió. Muy bien, hagamos esto. Al pie del monte Chimney, Shelly salió primero del sendero de la montaña, con sus botas crujiendo sobre la ceniza, seguida de cerca por Cosmo, abrazando con fuerza el meteorito mientras miraba a su alrededor. Shelly parecía más irritada que cualquier otra cosa. Ámbar ya estaba allí, apoyada en una formación rocosa cerca de uno de los puntos de concentración temporales del equipo Aqua. Un par de soldados Aqua recogían su equipo cerca, moviéndose con rapidez y eficiencia. Shelly lo vio y chasqueó la lengua. ¿Y bien? No me digas que tú también perdiste tu lado de la montaña. Ámbar resopló débilmente. Define perdido. Ella se detuvo frente a él, con los brazos cruzados. Habla. Ámbar se enderezó levemente. Los gruñidos encontraron a Matt. Shelly frunció el ceño. ¿Dónde? Por uno de los senderos del este. Estaba inconsciente. Con bastantes hematomas.
Parecía que le habían dado un golpe fuerte y rápido. Amber suspiró. Ya lo enviamos de vuelta a la base. Vivirá. Shelly suspiró, frotándose la sien. ¿Recuerdas a ese chico con el que nos topamos cuando intentamos secuestrar al señor Stone? Apareció, se interpuso en nuestro camino, pero lo detuvimos. Cosmo miró a su alrededor con nerviosismo. ¿Deberíamos ir? Amber levantó una mano. No se preocupe, profesor Cosmo. Se lo prometo, todos lo protegeremos, dijo, tratando de calmar al profesor. Pero esa no fue la única razón por la que habló. Quizás no supiera mucho, pero había visto a Shelly atacar activamente a la líder de gimnasio Flannery, y eso empezaba a generar dudas. Shelly lo interrumpió antes de que pudiera decir más. Salgamos de aquí. Hicimos lo que teníamos que hacer, así que simplemente, un ruido sordo la interrumpió. Ambos administradores se congelaron. Se oyó otro ruido, botas golpeando el suelo. Luego otro. Los ojos de Amber se dirigieron hacia la cresta sobre ellos. Shelly demasiado tarde. Una figura con una capa del equipo Magma descendió de las rocas y aterrizó entre ellos, agachado. La capucha roja les ocultaba el rostro. La figura chasqueó los dedos. Arcanine, Flare Blitz. Una figura enorme explotó hacia adelante en un torrente de llamas. Sharpedo, muévete. Ladró Shelly, apartando de un tirón la maleta envuelta en la manta de Cosmo mientras Sharpedo se lanzaba a un lado. El ataque de fuego quemó el suelo donde habían estado, pero después de todo el daño que Sharpedo había recibido, el tiburón finalmente se desplomó, inconsciente. Amber se tambaleó hacia atrás. ¿Qué demonios? La figura encapuchada se enderezó. Detrás de ellos, un Ralph se teletransportó a una roca. Junto a ella, apareció un Corpish, que ya esparcía agua sobre la ceniza. La sonrisa de Shelly regresó, aguda y peligrosa. Oh. Se rió. Ustedes, los del magma, realmente no saben cuándo quedarse abajo. La figura inclinó levemente la cabeza. Ralph, confusión. Corpish, rayo burbuja. El cuerpo de Ralph brilló al liberar una fuerza psíquica. Al mismo tiempo, Corpish disparó un rayo burbuja, y el agua se combinó con la energía psíquica. Dispérsense. Gritó Amber. Las burbujas detonaron contra la roca, agrietándola mientras la confusión avanzaba hacia Shelly y Cosmo, pero Amber se lanzó hacia un lado, arrastrando a Cosmo hacia abajo mientras la ola atravesaba el espacio donde habían estado parados. Shelly chasqueó la lengua bruscamente. TCH, qué jugada tan atrevida. Buscó su cinturón y sacó un Jellicent y un Liepard. Amber siguió su ejemplo y liberó a sus dos últimos Pokémon, un Ninjask y un Gorevis. Shelly se recuperó primero, extendiendo el brazo con fuerza. Jellicent, pulso de agua. Liepard, corte nocturno. El ataque de Jellicent se lanzó hacia adelante en una espiral de agua, mientras que las garras de Liepard brillaron de color púrpura mientras se lanzaba hacia adelante. La figura encapuchada de Magma no se inmutó. Arcanine, rueda de llamas. El Pokémon de tipo fuego giró, lanzando llamas rugientes hacia afuera mientras atravesaba el pulso de agua, evaporando el agua al impactar. Cuando el ataque de Liepard impactó, apenas ralentizó a Arcanine, quien se abrió paso con fuerza y se estrelló contra el pecho de Liepard. Liepard fue lanzado de vuelta contra un soldado al azar y quedó inconsciente. Amber maldijo en voz baja y luego levantó la vista. Ninjask tijera décimo. Ninjask chilló hacia adelante, con las espadas cruzándose mientras atacaba al gruñidor encapuchado de Magma. Chasqueó los dedos y dijo: Ralch teletransporte. Ralch brilló y en un instante el entrenador desapareció de ese lugar, reapareciendo encima de otra roca. Ninjask golpeó el suelo donde había estado, dejándose expuesto. Corpish atacó desde un costado con un martillo de cangrejo. Corpish golpeó a Ninjask con su garra tan fuerte que la piedra debajo de ellos se quebró, dejando al tipo insecto inconsciente de un solo golpe. Shelly chasqueó la lengua, con los ojos penetrantes. «Tienes coordinación para ser un gruñidor», dijo fríamente, mirando fijamente a la figura encapuchada. «¿Quién se supone que eres?» El entrenador con la capa de Magma no respondió. En cambio, levantó una mano ligeramente. Ralch, mente tranquila. Ralch comenzó a meditar sobre su hombro, brillando de un color violeta claro mientras apilaba Calm Mint tras Calm Mint. La sonrisa de Shelly se desvaneció. «Oh, no me gusta eso». Ámbar espetó. «Gorevis, Hydropump».
Gorevis se alzó hacia atrás y desató un torrente rugiente de agua directamente hacia el entrenador encapuchado y Ralphs. Arcanine, velocidad extrema. Arcanine irrumpió, agarró al entrenador y a Ralphs y salió corriendo antes de que la explosión pudiera alcanzarlos. Ahora, Thunderbolt, espetó el entrenador, moviendo su dedo. Ralphs levantó la cabeza, cargando electricidad entre sus manos antes de disparar el rayo. Shelly gritó. «Detén ese rayo, Hydropump». «Haz lo mismo», añadió Amber. Hellicent y Gorevis se inclinaron hacia atrás y lanzaron dos enormes ráfagas de agua con todas sus fuerzas. A pesar de la desventaja de tipo, y de que Ralphs aún estaba en su primera forma, se había potenciado más 3, dejando el enfrentamiento prácticamente igualado. Amber apretó la mandíbula. Estaba a punto de llamar a los soldados cercanos para que lo ayudaran cuando oyó una pelea. Mirando hacia atrás, vio a todos los Pokémon de los soldados siendo noqueados por un Houndoom. Fue entonces cuando el entrenador chasqueó los dedos. «Lo siento, pero no te dejaré ganar. Corphish, ahora». Desde las rocas, Corphish cargó y saltó por los aires, con su garra brillando azul. Golpeó con fuerza, rompiendo la piedra. De las fisuras, brotó agua al usar cascada. Mientras el agua lo rodeaba, Corphish empezó a brillar y a crecer, transformándose en Crawdaunt. Con su nuevo poder, redirigió el agua, lanzándola directamente hacia Hellicent y Gorevis. Los dos Pokémon fueron azotados por el torrente. El ataque no pretendía dejarlos inconscientes, ni siquiera herirlos gravemente, sino interrumpir su ataque y ralentizarlos. Y eso fue exactamente lo que hizo. Ralphs redobló su esfuerzo y comenzó a brillar. Su pequeño cuerpo se alargó mientras giraba en el aire, creciendo y evolucionando hasta convertirse en Kirlia. Con el aumento de poder, su rayo comenzó a dominar a los Pokémon de tipo agua, y el rayo atravesó el agua para impactarlos directamente. Mientras tanto, un Taillow asomó la cabeza desde un árbol cercano y se acercó sigilosamente al profesor Cosmo. Dejó caer algo de su pico en la mochila de Cosmo, batió sus alas y aferró sus garras al meteorito, robándolo y volando directo hacia el entrenador encapuchado. Los administradores y Cosmo se dieron cuenta demasiado tarde. El rayo impactó a sus Pokémon, y la combinación de agua y electricidad no es buena, enviando a ambos Pokémon de tipo agua a estrellarse. Amber y Shelly estaban a punto de empezar a gritar exigiendo el regreso del meteorito, junto con amenazas sobre lo que sucedería si no lo hacían, pero el entrenador no tenía intención de escuchar. En cuanto el meteorito tocó su mano y sus Pokémon se reagruparon a su lado, Kirlia brilló y los teletransportó a todos. Shelly y Amber se quedaron allí de pie. Miraron a su alrededor, buscando a Houndoom o al Crawdaunt, pero donde habían estado había un Hypno, que también se teletransportó rápidamente. Shelly dio un pisotón. Maldita sea. Amber ya estaba sacando su comunicador. Líder Archie, informe de estado. Matt está inconsciente. Shelly y yo estamos gravemente heridos, y el equipo Magma ha robado el meteorito, pero al menos logramos enfriar el monte Chimney. En cuanto a quién era realmente la figura encapuchada, bueno, era bastante obvio. Era Ash. Había robado la capa de un soldado del equipo Magma y la había usado para que cuando tomara el meteorito, el equipo Aqua culpara a Magma, y el equipo Magma todavía pensara que el equipo Aqua lo tenía. ¿Y qué vino después? Bueno, ya era hora de que arreglara todo este lío. Capítulo 512. Salvando el Monte Chimney. El show de Abby y así la secta entra en una nueva era. Proclamó Abby, de pie sobre una mesa que definitivamente no estaba destinada a ser pisada. Por hoy, presenciamos el florecimiento del verdadero talento. Hypno ni siquiera levantó la vista de su libro. Si esta es otra metáfora de tus gritos, me salto este episodio. Alakazam sacó otra taza de café. Por favor, dime que esto es algo normal por una vez. Entonces se abrió la puerta del estudio y entró Kirlia, sosteniendo un libro sobre arqueología en sus manos. «Ya», dijo Kirlia en voz baja, así que aquí es donde todos corrieron. Alakazam respiró hondo. «Por favor y dime que eres normal», y Hypno suspiró. «En este punto, perdí toda esperanza el día que me arrastraron aquí». Ella ha ascendido. Abby se arrodilló dramáticamente. «La hermana mayor reconoce tu avance, futura belleza de Jade, por favor, no me llames así», dijo Kirlia suavemente. Abby hizo un cortocircuito. ¿Y qué? Kirlia flotó hacia abajo y recogió un libro que Hypno había dejado sobre la mesa, lo abrió y hojeó las páginas. «Dejaste tu lugar». Capítulo 7.
La nota al pie sobre la cognición de la capa de sueño es incorrecta, por cierto. Los ojos de Hipno se iluminaron como fuegos artificiales. ¿Lees las notas al pie? Por supuesto. Kirlia sonrió levemente, suelen ser más honestos que el texto principal. Hipno jadeó, agarrando su libro, ella es igualita a mí FR. Alakazam miró a Kirlia con los ojos entrecerrados. Gracias por no resultar como ella. Dijo, casi derramando una lágrima. Abby se puso de pie de un salto. Este es claramente el resultado de mis sabias enseñanzas. Kirlia inclinó la cabeza. Acabas de gritarme cosas al azar que sonaban como si hubieran salido de una historia mal traducida. Corrección, te enseñé sobre los textos sagrados. Respondió Abby. Kirlia tarareó pensativa. Creo que prefiero los libros. Hipno casi gritó. Sí, bien, quédate así. Kirlia flotó y se sentó junto a Hipno, mirando por encima de su hombro. ¿Puedo leer contigo? Disfruto de la compañía tranquila. Hipno tragó saliva con dificultad. Puedes quedarte con mi silla favorita. Abby se agarró el pecho. Traidor del corazón Dao. Abratuo habló con calma desde la sala de control. Para los discípulos jóvenes que observan, la inferior Abby ni siquiera puede enseñarle al nuevo discípulo. Por eso yo, Abratuo, soy superior. Cállate antes de que vaya y destruya tu núcleo de maná. Gritó Abby, señalando hacia la sala de sonido. Kirlia se giró levemente. Oh. ¿De verdad es un programa? Sí. Respondió Abby al instante, eres la estrella. Kirlia parpadeó. Pensé que simplemente estábamos siguiendo tu juego de roles. Alakazam resopló. Abby señaló dramáticamente a Kirlia. Escucha, hermana menor, el poder no se encuentra solo en los libros. Kirlia sonrió suavemente. Lo sé. El poder reside en la comprensión. Kirlia continuó con calma, los libros son solo y maestros silenciosos. Nadie dijo nada, pero Hipno parecía que podría morir feliz, finalmente teniendo a alguien con quien compartir sus libros. Abby tembló, no, esto está mal. Se suponía que era yo, pero más pequeña. Kirlia cerró su libro y miró a Abby con suave compasión. No creo que quiera hablar en voz alta todo el tiempo. Hipno levantó el puño en silencio. Abby gritó internamente. Abratuo suspiró. Y así concluye el episodio de hoy de ¿Estás cortejando a la muerte? Presentando. Crecimiento, alfabetización y Abby perdiendo el control. Kirlia miró a la cámara. ¿Habrá otro episodio? Abratuo se teletransportó desde la sala de control. Por supuesto que las habrá. Kirlia sonrió suavemente. Entonces traeré mi propio libro la próxima vez. De vuelta en la cima del monte Chimney todos lo daban todo. Flannery apretó los puños. De acuerdo. Todo o nada, murmuró. Todos, a toda potencia. La voz de Courtney la interrumpió mientras levantaba el brazo hacia su Pokémon. Máxima potencia. Todo el fuego se combinó en una sola columna que fue directo al volcán, estrellándose contra la máquina. El impacto sacudió la montaña. El revestimiento exterior de la máquina se deformó, brillando primero en rojo y luego en blanco. Lentamente, la lava del volcán empezó a burbujear. Fue gradual, pero se estaba calentando. Los ojos de Flannery se iluminaron. Ese sí. Está funcionando. Entonces, una parte de la máquina se rompió y la sección conectó directamente con el volcán. Los componentes metálicos se desprendieron, cayeron en la lava y se quemaron. El Pokémon se detuvo. Flannery y Courtney se asomaron al borde. ¿Lo logramos?, murmuró Flannery, mirando la lava burbujeante. Pero poco a poco, el burbujeo comenzó a desvanecerse, hasta que la lava no burbujeó en absoluto. Flannery se tambaleó hacia atrás. No. No. Courtney bajó el brazo. Imprevisto. Ella parecía decepcionada mientras, uno por uno, devolvía todos sus Pokémon a sus Pokéballs. Y la entrada de energía y superó la salida. Inclinó ligeramente la cabeza, mirando la máquina. Y fracasamos. Flannery apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. Pero lo rompimos. Mira, está roto. Si lo golpeamos de nuevo, tal vez. No fue suficiente, atacamos con todo, y fue insuficiente. Courtney exhaló una vez. Misión incompleta. Se giró hacia Flannery. Tu potencia de fuego es impresionante. Superaste las expectativas. Flannery parpadeó.
Courtney no explicó mientras se daba la vuelta, el equipo Aqua pagará, el equipo Magma salvará al mundo, de ellos, detrás de ella, un Suellou descendió en picado, abriendo sus alas en el aire caliente. Courtney se subió a su lomo. De regreso a casa. Volvió a mirar hacia atrás. Buena suerte, el Suellou se elevó hacia el cielo, desapareciendo entre las nubes cubiertas de ceniza. Al cabo de un momento, Flannery ya no oía el aleteo. Estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Flannery regresó lentamente al volcán, luego bajó hacia la Barrage Town, donde pudo ver a la gente entrando en pánico, nada había funcionado. Su Pokémon la miró con preocupación mientras su Camerupt se acercaba y se acurrucaba contra ella. Forzó una sonrisa y le frotó la cabeza. Estoy bien, de verdad. Oigan, hicieron un gran trabajo. ¿Por qué no van a descansar un poco con sus Pokéballs? Dijo con su gran sonrisa bobalicona, devolviéndolas una por una. Y cuando todos fueron guardados, su sonrisa tembló y cayó mientras las lágrimas comenzaron a derramarse de sus ojos. Ella cayó de rodillas. No fue suficiente, susurró. Sus hombros temblaron. No fui lo suficientemente fuerte, fallé, dijo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Entonces oyó botas sobre la roca, y otra vez esa voz. Oye, Flannery, ¿estás bien? Era la voz de Ash. Se frotó rápidamente los ojos y se levantó. Al darse la vuelta, vio a Ash con Pikachu y B caminando de regreso desde donde habían ido. Sí. Me entró ceniza en el ojo y dijo Flannery. Vaya, dijo Ash con una pequeña sonrisa, me siento atacado personalmente. Flannery parpadeó. Se señaló a sí mismo. Ceniza. Te entró en el ojo. Eso es frío. A pesar de sí misma, se le escapó un débil resoplido. Tú no. Ceniza de verdad. Del volcán. Claro. Eso es lo que dicen todos. Ella resopló, frotándose los ojos nuevamente con su muñeca. Eres un idiota. Solo profesionalmente. Él se acercó más, con las manos en los bolsillos de su chaqueta, su mirada pasando de ella al cráter silencioso y los restos humeantes de la máquina, luego al pueblo. Entonces, supongo que no pudiste hacer funcionar el volcán. Sí, no fui lo suficientemente fuerte, dijo. Sabes, después de que todo esto terminara, quería enseñarte la ciudad, e iba a enseñarte las maravillosas aguas termales de la Barrage Town para agradecerte por salvarme. Se secó los ojos y miró hacia el pueblo. Este lugar es realmente bonito, ¿sabes? Viene gente de todo y no pude proteger el pueblo, ni siquiera a mí misma, primero me dejaron inconsciente y me secuestraron, y ahora ni siquiera puedo arreglar nada. Menudo día. Pikachu y B bajaron las orejas y se acercaron a empujarla, tratando de consolarla. Ash frunció el ceño al mirarla. No era idiota, se daba cuenta de que intentaba no llorar delante de él. Por eso había hecho una pequeña broma antes, para animarla un poco. Pero claro, también tenía un plan de contingencia. Lo tenía preparado desde que se enteró de que el equipo Aqua iba a ir a Monte Chimney. Ash metió la mano en su bolsillo y sacó un fragmento del meteorito. Se escaparon, pero logré obtener un pedazo de lo que sea que usaron. ¿Crees que podríamos? Preguntó Flannery lentamente, temerosa de ilusionarse. Quizás. Puedo intentarlo, la verdad es que soy bastante bueno con esto, dijo Ash mientras observaba lo que quedaba de la máquina. Se acercó y revisó una pantalla. Vaya, la verdad es que la dejaste fatal. Pero creo que debería poder hacer algo con esto. Si lo usaron para enfriarla, quizá pueda revivirla. Flannery levantó la vista. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo crees que tardará? Ash respiró hondo y fingió pensar. Bueno, si no lo rompieras, podría hacerlo bastante rápido. Pero necesitaré cambiar algunas cosas, así que, creo que podría hacerlo en 3 horas. Flannery bajó la cabeza cuando escuchó que debido a que rompió la máquina, tomaría más tiempo. Lo siento, supongo que debería haberte preguntado antes de hacer eso, dijo, olvidando por completo que no fue ella quien sugirió romper la máquina. Ash le sonrió suavemente. No te preocupes por eso. No puedes castigarte por cada pequeña cosa. Pero y empezó Flannery, pero Ash la detuvo. Está bien, si prometes dejar de llorar por eso, te prometo que haré todo lo que pueda, dijo Ash. No estoy llorando. Dijo Flannery a la defensiva. Ash sonrió. No dije que lo fueras, Tilde, ¿qué te parece? Puedes ir a buscar a Brock, Magimax, y quizás llamar a los Rangers.
Ah, pero no les digas que estoy trabajando aquí. Si no puedo, podemos hacerlo nosotros, pero hasta entonces, que esto quede entre nosotros, ¿de acuerdo? Flannery levantó la vista y luego apartó la mirada. De acuerdo. Pero más vale que cumplas tus promesas. Dijiste que harías todo lo posible, así que espero que lo hagas, dijo, pero su voz no tenía autoridad. Era demasiado temblorosa. Lo prometo. Ahora vete de aquí. Ah, y por cierto, Ash se señaló la mejilla izquierda. Tienes una lágrima ahí mismo. Flannery se avergonzó y se frotó la mejilla furiosamente. Cállate, dijo, mientras salía corriendo para bajar de la montaña. Al irse, la sonrisa de Ash se desvaneció. Volvió a mirar la máquina y suspiró, abriendo su bolso. Había mentido sobre necesitar la máquina. Esta cosa estaba calibrada solo para enfriar el volcán. No podía simplemente revertirla. La razón por la que dijo eso fue porque iba a sacar algo más. Verás, desde que consiguió el Pulse 06 original y las notas y planos adicionales que Taka le envió, y con Porygon y Rotom revisándolos, logró hacer algo más. El Pulse 06 fue creado para activar un volcán y hacer que entrara en erupción, destruyendo una ciudad. También necesitaría un Camerupt como batería. Sí, Ash no lo necesitaba. Así que lo moderó. Para empezar, no necesitaba un Camerupt, pero sí una fuente de energía, y ahí es donde entró en juego el fragmento de meteorito. Eso podría funcionar. Sin embargo, la razón por la que solo usaba un fragmento era porque no quería que Flannery lo supiera. No era que desconfiara de ella, la pobre chica casi lo había perdido todo en un día, pero si la asociación se enteraba, no hacía falta ser un genio para ver un fragmento de un meteorito completo y preguntarse a dónde había ido el resto. Sí, sería mejor que culparan al equipo Aqua o al equipo Magma por eso. En fin, en cuanto a cómo lo construiría, sacó algo de su almacenamiento dimensional personal, algo en lo que había estado trabajando. O mejor dicho, algo en lo que D había estado trabajando. Un exoesqueleto robótico usando la base de una de las unidades Iron Valiant que había tomado de la base. Era solo una cáscara vacía que Ash había modificado. Con un silbido, Porygon y Rotom saltaron de su teléfono y entraron al robot, encendiéndolo. Cuando se levantó, miró a Ash y saludó. Entendido, entendido. Sacaron los planos que tenían y comenzaron a trabajar. Ash entonces sacó los cuerpos de los paquetes de hierro. Y como Porygon y Rotom eran solo datos y electricidad respectivamente, expandieron su conciencia a todos los robots. Uno a uno, todos volvieron a la vida, saludando a Ash y ayudando inmediatamente con el trabajo. Puede que Ash no fuera bueno en ingeniería, pero afortunadamente no necesitaba serlo. ¿Y lo mejor? Una vez que estuviera listo y el equipo Aqua lo viera, tomarían los rumores que ya corrían, de que el equipo Magma poseía algún tipo de superamplificador, y asumirían que era totalmente cierto. Mientras Ash estaba a punto de sentarse y relajarse, oyó algo y sintió algo detrás de él con aura. Se giró y allí, de pie sobre las rocas, estaba Absol mirándolo fijamente. Ash frunció el ceño al principio, luego sonrió lentamente. Hola. Parece que tenemos algunas cosas de las que hablar. Después de que transcurrieron las 3 horas, Flannery volvió a subir la montaña solo, tal como Ash le pidió. Había encontrado a Mai, Max y Brock antes y los había guiado de vuelta al pueblo. Y en cuanto entró, la gente de la Barilge la acosó con preguntas. Lo único que podía decirles era que todo estaba bien, que estaba haciendo cosas para solucionarlo todo y que, con suerte, todo volvería a la normalidad. Aunque le doliera mentirles a todos porque no sabía qué iba a pasar, claro que quería confiar en Ash, pero viéndolo desde su perspectiva. Ash era más joven que ella y decía que podría tener una solución para todo este problema. Una parte de ella ni siquiera quería volver a subir a la montaña. Otra parte quería ir a su habitación, acostarse en la cama y llorar por el horrible día que había tenido. Hoy, en el aniversario de la muerte de su abuelo, la atacaron, la secuestraron, casi muere, descubrió que el volcán estaba prácticamente muerto y que no podía hacer nada al respecto. Sinceramente, el hecho de que no estuviera sufriendo una crisis nerviosa era impresionante. En cuanto a Mai, Brock y Max, se inventó una mentira. Dijo que Ash le dijo que quería dar un paseo rápido, pero por alguna razón, Brock abrió los ojos de golpe y corrió a un centro Pokémon, murmurando algo sobre que tenía que hacer una llamada. Ella no tenía ni idea de qué se trataba. Aún así, se recompuso. Si las cosas iban a salir mal, al menos debía comportarse como una buena líder de gimnasio y afrontar su fracaso de frente.
entonces ella volvió a subir la montaña. Sin embargo, al llegar arriba, encontró a Ash solo, trabajando en la máquina. Pikachu y Bee estaban durmiendo una siesta cerca, ya que todavía hacía bastante calor allí arriba. Él se giró, levantó una mano y la saludó con la mano despreocupadamente. Oye, llegas justo a tiempo. Flannery redujo la velocidad, con el corazón latiendo con fuerza. ¿En serio? Sí, dijo, haciéndose a un lado para revelar la máquina. Parecía que Ashley había hecho algunas modificaciones, pero como Flannery tampoco era muy buena con las máquinas, no notó mucha diferencia. Creo que ya terminé. Ella lo miró fijamente, parpadeando. ¿Crees que va a funcionar? Debería. Pero solo hay una manera de averiguarlo. Se acercó a una caja y recogió una pequeña cápsula de contención. Dentro, suspendido en un tenue resplandor azul, estaba el fragmento de meteorito. Está bien, dijo con voz suave, momento de la verdad. Las manos de Flannery se apretaron a sus costados. Si esto no funciona, entonces no, interrumpió suavemente, pero tienes que prometerme que, pase lo que pase, no te vas a castigar por ello. Flannery lo miró parpadeando como un búho. ¿De verdad estás intentando darme terapia ahora mismo y un poco? Pero si no lo haces tú, no lo pongo, dijo Ash, mintiendo, algo que Flannery supo de inmediato que estaba bromeando. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Bien, lo prometo. Si no funciona, no me culparé. Esbozó una leve sonrisa. Te culparé a ti. Eso es lo que me gusta oír, sonrió Ash, luego volvió a mirar el fragmento. Entonces, llega el momento de la verdad. Lo metió en la máquina, luego dio un paso atrás y miró a Flannery. Necesita que le arranquen. ¿Harías los honores, oh gran líder de gimnasio? Flannery tragó saliva. Eres un tonto. Pero aún así dio un paso adelante, con la vista fija en el fragmento de meteorito. Tragó saliva mientras buscaba una Pokébola. Está bien, murmuró, esto es todo. La pelota se abrió de golpe y ella dejó salir su torcoal, su as, mientras la gran tortuga de fuego pisoteaba el suelo y exhalaba humo blanco. Flannery se arrodilló frente a él, con las manos sobre las rodillas. Muy bien, amigo, hagámoslo. Lanzallamas, directo a ese fragmento. Torcoal asintió y dio un paso adelante, inflando el pecho antes de disparar una ráfaga de fuego directamente al fragmento de meteorito. El fragmento comenzó a brillar al amplificar el fuego. Inmediatamente, la máquina pulsó, disparando energía al volcán. Por un instante, no ocurrió nada, y la mano de Flannery se tensó, pero justo cuando iba a decir algo, entonces oyó un estallido. Luego burbujea. Corrió hacia el borde y allí estaba, la lava estaba burbujeando nuevamente y podía sentir que el calor regresaba. A Flannery se le hizo un nudo en la garganta. Dio un salto de alegría y abrazó a Ash. Jajaja, sí que lo logramos. Ha vuelto, ha vuelto. Ash se rió un poco mientras la atrapaba instintivamente para que ambos no cayeran. Oye, cuidado, dijo, estabilizándola, todavía estoy en un volcán. Flannery se dio cuenta de lo que estaba haciendo un momento después. Su cara se puso roja como un rayo. Lo siento. Se apartó rápidamente, agitando las manos. Es decir, funcionó Y. Ash simplemente sonrió y le quitó importancia. Oye, está bien. De todos modos, necesitamos normalizar los abrazos de Victoria, bromeó. Ella lo miró fijamente y luego se rió de verdad, por primera vez en todo el día. Ahora que parecía que este horrible día había tenido un final feliz, miró hacia el pueblo. El vapor volvía a salir de las aguas termales y las chimeneas. Pero les advierto, dijo Ash, tocándose la barbilla y mirando hacia otro lado. Lo hice un poco más débil para que no explote. Eso significa que alguien tendrá que subir aquí cada mañana a calentarlo. Me pregunto qué nuevo y súper enérgico líder de gimnasio estará a la altura. Flannery resopló y se puso las manos detrás de la cabeza. Bueno, supongo que no tengo más remedio que sacrificarme y subir aquí, al lugar justo al lado de mi área de entrenamiento secreta que ya visito todas las mañanas. De verdad, estoy sacrificando mucho. Cuidado, chica de lava. Te estás poniendo un poco impulsiva, dijo Ash con una sonrisa burlancia. Solo porque es tu culpa, respondió Flannery, dándole un ligero codazo. Ahora, vamos, volvamos al pueblo. Y creo recordar que te dije que quería enseñarte mi pueblo. Bueno, entonces, guíame, dijo Ash sonriendo mientras caminaba.
Llevaba una Pokébola nueva en la cintura. Y se movía, solo un poco. Mientras tanto, en la lejana tierra de Rota en el gran palacio de Cameran, la reina Irene estaba sentada en la antigua habitación de Sir Aaron, contemplando una imagen del gran caballero mientras sostenía su bastón en sus manos. Entonces la puerta de la habitación se abrió y entró el actual líder de los guardianes del aura de Rota, Riley, quien miró a su alrededor. Pensé que te encontraría aquí, reina Irene. Irene suspiró suavemente y lo miró. Te lo dije, no tienes que usar formalidades. Irene está bien, después de todo, somos prácticamente familia. En aquellos tiempos, corrían rumores de que la reina Rin y Sir Aaron habían estado juntos, aunque nunca se casaron oficialmente. Sir Aaron dio su vida por el reino antes de que algo así pudiera suceder. Pero en ese momento, Rin ya estaba embarazada del hijo de Aaron, iniciando así el linaje de Sir Aaron. Sin embargo, como reina, tuvo que casarse por razones políticas. De ese matrimonio posterior surgió el linaje de Irene. Dado que el hijo de Sir Aaron no tenía derecho legítimo al trono por ser bastardo, los antepasados de Irene heredaron la corona. Mientras tanto, los descendientes de Aaron comenzaron a abandonar Rota para explorar el mundo y vivir una vida llena de aventuras. Generaciones más tarde, eso condujo a Riley y Irene. Irene era obviamente una descendiente directa de la reina Rin, mientras que Riley en realidad descendía del propio Sir Aaron, lo que los convertía a ambos en primos bastante lejanos. Se creía ampliamente que Riley, Pulso, era el verdadero heredero de Sir Aaron. Era casi idéntico al legendario héroe y su talento con el aura era insuperable. Por eso lo habían elegido como el nuevo líder de los guardianes del aura de Rota. Después de todo, Rota mantuvo sus fronteras abiertas durante mucho tiempo a los guardianes del aura de todo el mundo, ofreciendo entrenamiento y colaboración con Lucario. Desde la época de Sir Aaron, Rota había sido el principal centro mundial de cría y entrenamiento de Lucario. Los entrenadores legendarios consiguieron sus Lucarios aquí, como Quintia, quien consiguió su Lucario aquí desde Rota hace unos años. Riley y su Lucario no fueron la excepción. Pero ya basta de eso por ahora. Riley avanzó un poco más en la habitación y miró a su alrededor. ¿Sabes? Estoy bastante seguro de que la señora Henry tendría algo que decir si descubriera que estás aquí en lugar de atender tus deberes reales. Irene juntó las manos, pareciendo de repente más una hermana menor que una reina. Bueno, eso es solo si se entera. ¿Me cubrirás, por favor? Riley negó con la cabeza y suspiró. Bueno, supongo que no puedo decir que no. Está bien, lo guardaré en secreto. Irene dejó escapar un suspiro de alivio. Sí. Gracias, eres la mejor. Riley puso los ojos en blanco, pero se acercó a ella. Ya casi es hora del Festival del Aura. El Festival del Aura era una celebración que se celebraba cada 10 años en Rota. Si bien honraba la memoria de Sir Aaron, también tenía otro propósito: encontrar personas con habilidades de aura latentes que aún no las habían despertado. El festival estuvo abierto a personas de todo el mundo, no solo de Kanto, lo que lo convierte en una de las tradiciones más importantes de Rota. Y no solo eso, sino que también se enviaron invitaciones a personas que los guardianes del aura viajeros descubrieron en todo el mundo. Por ejemplo, durante el último festival, cuando Riley aún estaba en Sinnoh, recibió una invitación después de que un guardián del aura errante percibiera su potencial y lo comunicara a Rota. Así fue como Riley llegó al reino. La noticia de que Riley era descendiente de Sir Aaron llegó mucho después, pero esa es una historia para otro día. El punto era que el festival estaba a punto de comenzar y era hora de enviar invitaciones a los potenciales guardianes del aura. Irene asintió. Sí, siento que este año será incluso mejor que el pasado. Eso espero, dijo Riley, sobre todo porque los exploradores aparentemente encontraron gente interesante. Quizás incluso encontremos a otro familiar perdido, añadió con una pequeña broma. Irene contuvo una risa silenciosa. Solo podemos esperar. ¿Ya enviaron las invitaciones? Riley asintió. Sí, salieron esta mañana. Me alegra oír eso, dijo Irene, mirando el bastón de Sir Aaron y el cristal engastado en su punta. ¿Crees que a Sir Aaron le habría gustado cómo estoy haciendo las cosas? Bueno, no sé qué habría pensado, admitió Riley, pero creo que estás haciendo un gran trabajo. Gracias, dijo Irene con una sonrisa. Puedes irte. Solo voy a devolverle el bastón a Sir Aaron y luego regresaré antes de que Henry me encuentre. Riley se inclinó el sombrero. Intentaré distraerla un poco.
Date prisa, no sé cuánto de su práctica de sentarse y no hacer nada toda la noche podré soportar. Irene se rió. Lo intentaré. Dicho esto, Riley salió. Irene se giró hacia el pedestal, a punto de dejar el bastón, pero se detuvo. Su mirada se desvió hacia el balcón. Caminó lentamente hacia él, donde yacía otro cristal, uno del mismo tipo que el del bastón, aunque este normalmente estaba inerte. Siempre había estado allí. Ella miró hacia la montaña distante donde se encontraba el árbol del principio. Todavía me pregunto, ¿qué más hay en esta historia? Mientras miraba hacia afuera, no notó que el cristal a sus pies palpitaba rojo, solo por un momento. A lo lejos, en las profundidades del árbol del principio, en su vasto interior revestido de innumerables cristales, también comenzaron a brillar con un rojo intenso. Algunos incluso comenzaron a agrietarse. Pero nadie en el castillo podía verlo. Entonces Irene simplemente se dio la vuelta, cerró la puerta del balcón, colocó cuidadosamente el bastón en su pedestal y salió rápidamente de la habitación, con la esperanza de regresar antes de que Henry, la doncella principal, la regañara una vez más. Mientras corría por el pasillo, un mimo Jr. escondido detrás de una maceta se rió y saludó a alguien. De la misma habitación, un segundo mime Jr. salió sigilosamente, mirando a su alrededor antes de reírse también. El primer mimo Jr. saludó al segundo y luego salió corriendo tras Irene. Mientras tanto, el segundo lo vio irse, luego dejó caer su disfraz, revelando nada menos que a Meu, quien rió suavemente antes de alejarse flotando. Fin del capítulo 512.